Muy buenas tardes. Entonces, dando también ya el tiempo como considerable para haber esperado a las personas que iban a entrar a la hora en punto, pero entonces estamos en este momento 5 personas. Posiblemente se unen más adelante las personas que estamos esperando. La temática que se ha seleccionado para el día de hoy es continuidad a la relación de las formas lógicas de razonamiento de análisis, síntesis, haciendo énfasis en la síntesis, ¿sí? Porque vamos viendo que de una u otra manera, para hablar de análisis hay elementos de la síntesis y para hablar de la síntesis hay que ir a elementos del análisis. Así que este estará más centrado en la parte de la síntesis, sobre la cual, pues, para hacer un abrebocas al tema, voy a mencionar algunos elementos centrales que puedan invitar a la participación por parte de los demás integrantes hoy de la tertulia. Tenemos entonces que en el carácter de la filosofía, digamos, la filosofía en general, hay 3 personajes destacados sobre los cuales se conoce o se encuentran elementos centrales que exponen sobre la relación análisis y síntesis, como son Descartes o Descartes, Newton y Hegel, por mencionar personajes destacados en la filosofía en general, quienes plantean unos elementos centrales de esas formas de razonamiento, donde precisamente para hablar netamente de análisis y síntesis en Descartes, el análisis lo toma como el método de descubrimiento o de construcción, pero no de justificación o demostración concluyente. Y en relación a la síntesis, como un procedimiento que por medio de la división o de la reducción se resuelve una cuestión que ha sido compleja en sus elementos simples y absolutos. Y de ahí podría uno decir muchos más aspectos, pero es solo como para ir el espacio de conversación. Frente a ese tema, Newton, en sus textos como Principio de Matemática, la síntesis consiste en suponer las causas descubiertas y establecidas como principios y en explicar con ellos fenómenos procediendo a partir de ellas y demostrando las explicaciones. Y en el caso de Hegel, entonces su planteamiento está dirigido a considerar que el método sintético o la síntesis como tal es avanzar a un desarrollo de diferencias. El análisis se caracteriza por la imposibilidad de establecer una relación efectiva entre el objeto y sus determinaciones, dado que éstas ya están inmediatamente contenidas en aquel e identificadas con él. El conocimiento sintético pasa de la identidad abstracta a la relación del ser hacia la reflexión. Esto pues para ir como haciendo una introducción con la cual cada uno de los que ya estamos en la tertulia pues podamos tomar la palabra en el sentido o la dirección de sus lecturas. No tenemos como un canon o un guión que les diga cómo hacerlo. Entonces están en libertad de plantear sus argumentos. ¿Quién quiere exponer? Pues bueno, de pronto, ampliando lo que dice Astrid, pues yo encontré que digamos que el análisis y la síntesis definitivamente siempre tienen que estar marchando juntos. Y digamos que el análisis en Descartes es la construcción imaginaria de un orden real, y la síntesis es el orden real del conocimiento,
sea, digamos, la síntesis después del análisis, está ubicada después del análisis. Y que tiene, digamos, el análisis con su carácter hipotético está fundamentado en la intuición para concluir en el análisis. Y que esta digamos, es la tarea de la experimentación, es informativa, deductiva, acumulativa. O sea, aquí entra a jugar un papel muy importante la deducción. Y en cuanto a la síntesis o deducción, la experiencia es selectiva, es una experiencia controlada de la experimentación. Entonces, Descartes lo que hace es, esto lo aplica en la metafísica, la geometría, la física, las ciencias, en fin, donde la especulación es una comprensión intuitiva. Y digamos que dentro de todo este comienzo, el ideal de todo saber es ajustar el orden epistemológico al orden ontológico, es decir, el orden de la realidad objetiva de las ideas del orden de la realidad formal de sus causas. Entonces, digamos que aquí en el asunto de Descartes, la síntesis procede reflexivamente de los primeros principios y las verdades primitivas. Aunque el análisis como método de descubrimiento tiene una prioridad heurística respecto a la síntesis en metafísica y física. La síntesis posee una primacía epistemológica sobre el análisis porque demuestra deductivamente lo que en el análisis tiene el título de suposición. O sea, ese es como el cierre. Digamos que esto es como para redondear a nuestro amigo Descartes. Y tenemos a nuestro otro personaje que mencionaba Astrid, que es Newton, quien comienza estableciendo un orden funcional. Y él tiene convergencia con Descartes y algunas diferencias significativas que afectan no tanto a la metodología como a cuestiones epistemológicas y ontológicas. Entonces, nuestro amigo Newton establece un orden funcional a través de la inducción. Segundo, la observación de que las hipótesis no deben tenerse en cuenta en la filosofía experimental. Y tercero, que la descripción de la forma matemática de los fenómenos, es decir, de las relaciones mensurables entre magnitudes físicas empíricamente determinadas. Eso es como para ir diferenciando a nuestro amigo Descartes y a nuestro amigo Newton. Y surge nuestro gran personaje acá, Hegel, que introduce un dualismo epistemológico entre entendimiento y razón. Es decir, establece dos regímenes intelectuales. Para Hegel, entendimiento y razón utilizan lógicas diferentes. Mientras el entendimiento representa el momento inicial del pensamiento, que se caracteriza por reducir el objeto sensible a una universalidad abstracta, la razón es el modo del pensamiento que determina conceptualmente el objeto como totalidad concreta que resulta de su propia autodiferenciación. Es decir, que la relación entre entendimiento y razón no es una relación armónica de colaboración recíproca, sino que es una relación dialéctica, en la cual el entendimiento representa un régimen intelectual que debe ser negado y superado por el régimen intelectual de la razón. Así que de este modo la distinción entre entendimiento y razón proyecta una distinción entre saberes científicos y saberes filosóficos. Y adopta en Hegel la forma de dualismo entre entendimiento científico y razón filosófica. Y de este dualismo epistemológico aparece un dualismo metodológico. Mientras el régimen intelectual procede, o sea, el que estamos mirando de nuestros anteriores personajes, procede por análisis y síntesis,
El régimen de la razón exige un método adecuado a la naturaleza absoluta del objeto, según Hegel. Quiere decir que el método de un saber absoluto no es un método de descubrimiento y encadenamiento de verdades, sino un modo de producción de diferencias. Es un método dialéctico especulativo. Es decir, el objeto se determina por su propia autodiferenciación hasta adecuarse a su propio concepto. Y bueno, con estas consideraciones, pues digamos que esto es como el marco general para situar las diferentes concepciones y la concepción hegeliana del método respecto del método de análisis y síntesis. Entonces, digamos que él establece, como hay unos 3 puntos ahí que son como, lo primero, establecimiento de definiciones, segundo, la división, y tercero, la deducción de los teoremas. Y bueno, esta es como el abrebocas de estos 3 personajes, para que alguien continúe. Bueno, yo voy a señalar algo que nos va a suceder, que ya nos ha sucedido, y es cuando los temas que estudiamos los estudiamos como contenido de representación y cuando los estudiamos como proceso o como hechos. Y es indudable que todas estas formas de razonamiento que hemos visto, que se incluyen unas en la lógica y otras tal vez no, tal vez unas en la lógica clásica y otras en las lógicas no clásicas. Unas son los procedimientos, las formas de operación, y otra cosa es la concepción teórica, tanto desde el punto de vista ontológico como desde el punto de vista epistemológico de esas formas de razonamiento. Y lo que estaba observando ahorita en el juicioso discurso que hizo Armando es que ha hecho una presentación en sentido representacionalista de la síntesis, sin desvincularla, por supuesto, del análisis, porque desde el punto de vista teórico representativo, las fuentes que él consultó las ubica de manera unívoca, muy relacionadas, muy unidas. Entonces, eso nos lo vamos a encontrar varias veces. Claro, en la perspectiva, por ejemplo, que yo veo el asunto, la síntesis como operación del pensamiento, la síntesis como ejercicio intelectivo, lo veo como un proceso de composición. Claro, no es porque yo lo diga y porque me parezca. Por supuesto, hay fuentes que lo señalan desde los griegos. La síntesis es un ejercicio de composición que, por supuesto, supone que hay una serie de partes que de alguna manera el intelecto relaciona unas con otras y que las configura como una unidad de estudio. Y entonces esa relación entre esas partes, para mirarlas como un todo, es lo que se consideraría la composición o recomposición. Recomposición si previamente había habido un ejercicio de análisis, y una composición como un ejercicio de inducción completa de elementos conocidos que se articulan unos con otros porque encuentran unos componentes comunes que permite poder formular de ellos una visión completa, unificada. Esa relación entre análisis y síntesis está vinculada con lo que yo señalaba anteriormente de la mereología sobre la relación entre el todo y las partes. Entonces, pues, por lo pronto yo señalaría que de manera como muy desnuda, el ejercicio de la síntesis es una operación de composición que hace el intelecto y que puede funcionar como una especie de
inducción completa, que al final de cuentas, como muy bien lo señalaba en otra perspectiva Armando, es una deducción también. Y aquí se aplica algo que Karen había estado preguntando, si las formas de razonamiento operaban de manera independiente o si había articulaciones unas con otras. Y es evidente aquí, en el caso de análisis y de síntesis, vemos que en las formas de razonamiento inductivo y deductivo están implícitas en esa forma de operación. Y ahora más tarde, cuando veamos la analogía y veamos la abducción, vamos a ver que también hay ese tipo de vinculaciones. Básicamente eso era lo que quería señalar en relación con el carácter representacionalista de las teorías sobre los temas que vemos y el carácter operativo de los mismos. Básicamente quería intervenir con eso. Sí, yo estaba viendo que nuestro amigo Descartes toma la deducción, nuestro amigo Newton toma la inducción, ¿cierto? Y bueno, y que la correlación entre estos dos, definitivamente, digamos que están planteando como el tema de la experiencia, pero que de estas dos, o sea que para llegar al tema de la síntesis, se llega fundamentalmente a través de la experimentación. Esa es como para redondear un poquitico lo anterior. Y de acuerdo a lo que está diciendo Francisco, ¿no? También. Esas correlaciones que existen entre análisis y síntesis, y pues pues que siempre vamos a estar, que siempre que hablemos de síntesis vamos a tener que estar hablando del análisis y viceversa, ¿no? Que digamos que la diferencia que plantea un poco nuestro amigo Newton, antes de pronto avanzar con Hegel, es que pues que todo esto es el análisis viene a ser como una construcción imaginaria del orden real, mientras que Newton está diciendo, vamos a hacer un orden funcional, y de ahí empieza a utilizar, digamos, el método inductivo. No sé qué más por ahora. Sí. Bueno, vamos a ir como entonces tomando estos conceptos que son como de entrada para digamos, los comentarios, como para irlos llevando. Ya poder hacer que los tomemos en el sentido histórico de la filosofía o en el sentido de la aplicación, porque vemos que tiene una aplicación de carácter abstracto en el ámbito desde la visión matemática. Y esa visión matematizable del mundo lo que nos permite es hablarlo en términos de abstracciones, digamos en términos universales. Está la versión de estos mismos términos en la condición metafísica, de cómo desde un sentido absoluto, entonces se puede también llegar a dar un sentido argumentativo sobre lo que entenderíamos por síntesis. Y está en la versión de lo ontológico y conjunto a lo epistemológico, como lo ha ido desarrollando poco a poco Armando, y que podrían ser como contextos en los cuales uno puede ver que se daría la argumentación en relación a esta diada análisis-síntesis. En ese orden de ideas, pues entonces por eso lo que venía planteando Armando, con respecto a estos tres autores, en esa visión de la filosofía natural y de la filosofía y de la ciencia como tal, lo que se hace es buscar unas construcciones abstractas con las cuales poder dar razón de la manera como se procede en la construcción mental, de cómo entonces, tomando elementos que se han particularizado de aquellos fenómenos que han sido observados, luego se han particularizado y de cada uno de ellos dando unos enunciados o unos elementos que van explicando poco a poco cada sector o cada sección de esta explicación del fenómeno. De cada uno de ellos se abstrae o se toman como principios
generales. Este conjunto de principios generales que se intuye, como decía Francisco, va tomando de lo intuitivo, cada de esas intuiciones, al ser reflexionadas e integradas por un investigador o un sujeto que hace las veces de integrador de todos esos elementos o principios, construye un criterio que se convertirá en la síntesis de aquello que ha sido abstraído. Es decir, la síntesis lo que permite es recopilar los principios o elementos centrales de cada una de esas particularidades con las cuales poder ver de manera integral un fenómeno. Es como, de alguna manera, yo lo he podido ir identificando con lo que ustedes plantean, pero pues también con lo que he podido recuperar de las lecturas. Y por eso es que en un momento dado dice, bueno, para sintetizar vamos a hacer tal cosa. Y es tratar de recuperar los principios o los elementos esenciales que se han encontrado en cada una de las partes que han sido tomados de manera analítica. Yo preguntaría al auditorio lo siguiente. Entonces, ¿cómo se calificaría la siguiente descripción? Síntesis es un ejercicio del intelecto en el cual de el conocimiento de una serie de partes que se pretenden integrar a partir de ciertas similitudes entre ellas, se hace una composición de tipo generalizante donde se describe la característica que une aquellas partes. Esto que acabo de decir, ¿qué es entonces? Una síntesis. Pero lo que acabo de decir es una descripción del ejercicio de la síntesis. Y si se dan cuenta, no se parece en nada, no se parece en nada desde el punto de vista de la elaboración a la finura con la que Armando y después tú has planteado. En ello lo que quiero resaltar es lo siguiente. Lo que Armando y tú han trabajado son, llamémoslo así, la versión representacionalista de la síntesis, en el sentido filosófico y con algún elemento científico. Y lo que yo he hecho es una referencia operativa de la síntesis. Y en eso es lo que quiero hacer, digamos, como énfasis para recalcar que ha pasado, sobre todo en la filosofía natural, por un lado, y después dentro de algunos elementos de la epistemología y la ontología científicas. Y es el hecho de volver representacionalistas ciertas cosas que son de orden operacional del intelecto. Y por eso justificadamente filósofos como Wittgenstein señalaba que la filosofía se volvía en una jeringonza que carecía de sentido y que la filosofía no era para realizar contenidos del lenguaje, sino que era un ejercicio terapéutico para resolver confusiones del lenguaje. Yo no sé, quería como plantearle esto al grupo, a ver qué piensa de todo esto, pues. O sea, como en una condición de clarificadora, la filosofía en su papel de clarificadora, más que de generar confusión o jeringonza, como tú lo dices. Y digamos, y generadora de supuesta teoría. A eso me refiero. Yo veía el tema ¿qué? De la experimentación. O sea, por eso me llamó la atención, porque la experiencia finalmente es como esto que cada cual va elaborando sus propias conclusiones, en fin, ¿no? Por la experiencia. Pero cada cual narra la experiencia como le parece, ¿sí?
Todos tenemos una misma experiencia y cada cual la va a narrar de una manera, de la manera que se le acomoda. Digamos que en ese sentido estaría como el conocimiento que cada cual tenga sobre ese determinado, dentro de ese determinado análisis para sacarle mayor provecho. Entonces aquí es la experimentación, por eso me llamó la atención el asunto, ¿no? Decía experiencia, experimentación. Y donde resulta fundamental, digamos que para llegar a la síntesis, se tiene que llegar es a través de la experimentación. Y siempre pues habrá personas, habrá diferentes métodos para describirlo. Por eso también es tan importante el asunto como lo plantea Hegel, cuando estamos hablando de que la relación entre el entendimiento y la razón, que no es una relación armónica de colaboración recíproca, sino que es una relación dialéctica, en la cual el entendimiento representa un régimen intelectual, o sea, está representando un régimen, lo que yo estoy diciendo ahorita, que cada cual tiene su propia forma de entender, y que ese régimen intelectual debe ser negado y superado por el régimen intelectual de la razón. Me imagino yo que aquí puedo de pronto ligar el tema de la razón nuevamente a la experimentación. Entonces, razón, experimentación, como para bajarnos un poco y pensando en otros personajes con los cuales nos hemos visto en momentos anteriores, cuando digamos, decíamos que la explicación, la dialéctica, en fin, todos los recursos dialécticos, pues dependen del sector que estén, de donde se produzcan. Entonces ahí me quiero montar en el bus de Francisco, en el sentido de que hay un factor aquí netamente experimental y que la razón dialéctica o la relación dialéctica, que es lo que plantea Hegel, pues digamos que tiene que ver casi que con una formación para explicar el experimento. No sé si sea por ahí la cosa, pero me parece que... No, ahí vamos dialogando. Lo que pasa es que estamos en este momento en medio de un nudo de anzuelos filosóficos y metodológicos. Es lo que yo veo. Sí. Porque, sí, claro. por ejemplo, cuando Armando expresó el concepto experiencia y derivado de las ideas de Newton, no se está refiriendo a experiencia vital, sino a experiencia científica. Es en ese sentido, porque ese es muy distinto a la experiencia vital. Entonces, la experiencia vital sí le puede generar a la gente opinión, es decir, una manera de ver. Pero aquí estamos hablando de la experiencia como generadora de conocimiento, no de opinión. Entonces, ese sería un primer elemento para distinguir. Lo otro es que aquí cada uno con su experiencia no tendría su propia forma. No, porque cuando estamos hablando de experiencia a partir de las ideas de Newton, se está hablando de experiencia que puede ser reproducida y contrastada colectivamente. Entonces es otra cosa. No sería en ese sentido. Esa es una primera distinción que habríamos que tener en cuenta. La otra que yo intenté hacer es que uno puede hacer teoría acerca de la síntesis, pero otra cosa es hacer una descripción de cómo es el proceso de la síntesis, que ese fue mi esfuerzo en la primera intervención que traté de hacer. Y hay un tercer elemento que Armando pues lo trajo y lo ha traído ya 2 veces, no sin sentido, sino con mucho sentido, y es que hay una expresión de síntesis en la filosofía de Guillermo Federico Hegel en relación a la llamada síntesis dialéctica, pero que no se parece a la síntesis que desde los griegos tenemos, porque la síntesis como ejercicio de composición de partes en una unidad es muy distinta a la síntesis dialéctica, que es el resultado de la contrastación de una tesis, es decir, una afirmación inicial, una antítesis, es decir, una afirmación que la contradice, y una síntesis, que es el sumum resultado de la confrontación entre la tesis y la antítesis, que genera un resultado de otro orden. Algunos señalan de orden superior, que sería la síntesis dialéctica. Pero ese es un ejercicio en la
dialéctica hegeliana y posteriormente en la dialéctica marxista, que se distancia de este ejercicio que estamos haciendo de reflexión sobre el modo de operación del razonamiento llamado sintético, que es el ejercicio de composición de partes en una totalidad, donde esa totalidad es más que la suma de las partes. A esa síntesis nos estamos refiriendo. Como se dan cuenta ustedes, a veces es un poco difícil solamente a través de el lenguaje que poseemos y lo que leemos poder clarificar los conceptos que estamos trabajando. Y entonces es necesario hacer como hacen los arqueólogos que van con su brochita donde está la tierra y van sacando de a poquito para separar y no dañar lo que se está explorando. Y es lo que nos está pasando hoy con respecto al concepto de síntesis, porque el concepto de síntesis se puede tomar como un concepto filosófico representacional, y cuando hablo de representacional es que dice o habla sobre algo que existe, pero podemos observar la síntesis como forma de razonamiento, es decir, como forma de operación del pensamiento para el tratamiento del conocimiento. Yo he hecho énfasis en esta última que estoy señalando, reconociendo que existen múltiples teorías acerca de la síntesis, de acuerdo con Descartes, de acuerdo con Newton, de acuerdo con los matemáticos que hablan de la síntesis matemática, como muy bien lo señaló Astrid hace un momento. Y entonces, en esa medida, pues es importante tener esas distinciones para no creer que todas son lo mismo. Una cosa es la síntesis dialéctica, otra la síntesis matemática, otra la síntesis filosófica de los distintos conceptos de filosofía, y en algunos de ellos la síntesis de filosofía basada en el asunto científico, como la de Newton. Hay otra síntesis que aquí no se ha hablado, que también tiene ese carácter, que se deriva de las reflexiones kantianas acerca de los juicios sintéticos, que vinculan filosofía con ciencia. Por esa razón es bien complejo. Yo entiendo que es bien complejo esto. Yo me fui a lo más simple, que era describir el proceso del ejercicio de razonamiento llamado síntesis. Espero que esto que he dicho ayude a continuar el proceso de discernimiento del tema que estamos trabajando. Gracias, Francisco. No sé si en digamos, en precisando y irle poniendo como unos criterios de delimitación, tengan algo que argumentar Roberto o Estela. Yo después de lo que has dicho, no tengo nada más que agregar. Cuando ponía Francisco el ejemplo, yo pensaba que no era lo mismo cantar que describir cómo se canta. Excelente. O sea, eso fue lo único que se me ocurrió nada más. Excelente. Claro, uno puede hacer todo un discurso del canto. Y otra cosa es el ejercicio de cantar. El canto. Y aún otra, la descripción del ejercicio de cantar también es otra. Ah, sí, claro. Y también te lo puedo escribir cantando, que sería como una conjunción de teoría y praxis. Pero correcto. Me pareció como muy loco lo que estaba pensando, pero bueno, ya. No, pero sabe que creo que la figura es muy útil, porque nos ayuda a entender mucho mejor el asunto. Muy bien, muy bien. Ya. Pues por lo menos pensando en los argumentos, en las exposiciones que ha ido cada uno de ustedes, lo que también me pone a pensar en la relación de la síntesis es precisamente cuando dice Francisco, en lo operacional, en el carácter de lo que se hace en el campo de la química.
con respecto a lo que químicamente nos explicaron, ¿no? Nos enseñaron en el aula de clases sobre la síntesis de proteínas, la síntesis de que precisamente también es otro ámbito en el cual, de un sentido operacional, tiene una aplicación esta forma de razonamiento, porque se convierte también en un método de investigación, o como un elemento dentro de ese método de investigación llamado síntesis, ¿sí? Una forma operativa con la cual lo que se hace es que esos aspectos que le dan identidad al compuesto químico, cuando se unen o se integran para hacer la síntesis, entonces pierde esas particularidades que tenía cada uno de los compuestos y hace uno solo, en el cual no podemos ver la distinción entre hasta dónde llega uno de los componentes y dónde pasa a ser el otro, porque ahora son un todo. Y en ese caso es la síntesis para el caso, digamos, de la química. Me parece excelente lo que estás diciendo, porque este ejercicio de síntesis es un ejercicio de síntesis que se puede operacionalizar en el laboratorio a través de la manipulación de sustancias químicas. Miremos otro ejemplo y voy a tomarlo desde la perspectiva de experiencias que tanto Roberto Cañete como yo hemos tenido. Por supuesto, Roberto las ha tenido mucho más en cantidad, número y riqueza, pero yo también las he tenido. Y es, por ejemplo, estamos en un barrio marginal de cualquier ciudad grande del mundo o mediana del mundo. Y tenemos una población de niños, de jóvenes y de adultos, incluso de adultos mayores. Y estamos en la necesidad de poder describir cómo es nuestra realidad cuando empezamos a reunirnos cada cierto tiempo en comités para conocernos, describir, interactuar entre nosotros y deseamos ver cómo vemos nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro sitio en el que habitamos. Y entonces necesitamos construir un conocimiento que sea colectivo acerca de el barrio y su ambiente. Resulta que cada uno tiene una experiencia vital, retomando el concepto de experiencia, de qué es lo que es su vida en el diario vivir, en el diario existencial dentro del barrio de cada persona, y la gente interactúa, hace cosas, se desplaza, realiza, sueña, sufre, goza, etcétera. Es posible que uno que otro socialice a través de conversaciones de lo que les pasa, etcétera. Pero ahora en estas reuniones lo que se está haciendo es tratar de construir una visión de cómo vemos nuestro barrio. Y entonces esto implica un ejercicio de empezar utilizando posiblemente papelógrafos o cierto tipo de representación estética que se va a filmar, o dibujos o pósters, donde vamos a dialogar y a escribir qué es lo que estamos viendo habitualmente, cómo es nuestro barrio y cómo se caracteriza. Y aquí empezamos a ver un ejercicio desde el punto de vista empírico del recoger la experiencia, que en este caso es experiencia cotidiana, pero como la vamos a contrastar con las experiencias cotidianas de los demás, lo que empezamos a hacer es hacer un ejercicio sistemático de la experiencia vital con el propósito de poderla plasmar y empezar a describir cada uno de los componentes que identificamos de esa realidad de nuestro barrio, de nuestro entorno comunitario. Y entonces habrá unas cosas que son de tipo objetivo, acerca de las instalaciones, de las calles, de los servicios de energía, de agua, de los desplazamientos, de los horarios de atención de negocios o de entidades que están dentro del barrio.
Y eso lo podemos describir y lo vamos colocando y la gente se pone de acuerdo, habrá discusiones, unos dirán una cosa, otros otras, y al final buscarán ponerse de acuerdo en lo que ellos han experimentado. Y se describe y se plasma a través de estos ejercicios que estoy señalando, de gráficas, dibujos, pegatinas, ejercicios teatrales de representación, juego de roles, etcétera. Bien, después otros elementos acerca de las relaciones sociales, de las interacciones, y entonces empezamos a describir los miembros del grupo del barrio, cómo son las interacciones de los miembros de la comunidad, qué se habla, qué se dice, qué grupos hay, qué se genera a nivel de grupos y a nivel de individuos, y empiezan a verse que hay, llamémoslo así, tendencias, que hay saberes, que hay discusiones y que hay disputas, indudablemente, y se caracteriza eso. Y después perfectamente se pueden colocar algunos elementos del mundo subjetivo, de que en términos de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis aspiraciones aparecen. Y entonces cada uno empieza a volcar las suyas y de pronto empiezan a encontrar que hay similitudes, aunque también habrá muchas diferencias, pero entonces se colocan las similitudes. Y observen, entonces a través de todas estas expresiones estéticas, artísticas, pictóricas, se empiezan a colocar elementos de tipo objetivo, de tipo intersubjetivo, es decir, de interacción social, y de tipo subjetivo, que va caracterizando lo que es la realidad de la comunidad de mi barrio. Entonces ahora me doy cuenta que mi barrio ni son las casas, ni son las calles, ni son las personas, ni son las relaciones entre las personas, sino que es todo. Y ahí es donde viene ese ejemplo que Roberto siempre ha señalado, de que el todo es más que la suma de las partes. Y encontramos aquí como un gran ejercicio de síntesis de cómo colectivamente esta comunidad ve su barrio. Quería señalar esto desde el punto de vista metódico, porque es experiencia que yo he vivido, y por supuesto Roberto lo ha hecho mucho más con muchas más comunidades y en distintos países, donde se ve ese ejercicio de síntesis. Observen que en ese ejercicio lo que se está haciendo es recoger cosas aparentemente separadas y encontrarles los vínculos, los nexos. Y esa es una manera de poder hacer concatenación y armar, llamémoslo así, marcos de visión, marcos de referencia, marcos de comprensión que inicialmente no se tenían fragmentos, pero al interactuar la gente logra configurar estas totalidades que les permite tener unos nuevos ojos para su propia realidad y entender que es propia, que es nuestra. No sé si Roberto quisiera ayudarme un poco con esta idea para explicar cómo la síntesis en términos de método es un elemento fundamental que toma distancia de las explicaciones filosóficas de la síntesis como representación teórica. Y no me siento. Sí. ¿Va a hablar Estela? Sí. No, parece que no. No, parece que tiene cerrado el micrófono. No, sigue. Tranquilo, Roberto, sigue. Sí, bueno, Luis Francisco, creo que esta parte que has comentado me pareció muy formidable porque tiene justamente la analogía con el trabajo que digamos que realizo con los participantes de mis talleres. Y lo dices muy bien. Incluso he tomado ahora a veces en las pausas cuando alguien presenta un avance y tenemos que comentar, les hago reflexionar si qué modo de razonamiento utilizó para conseguir ese enunciado, cosa que no se suele hacer. Pero entonces estoy incorporando ahí mucho de lo que en la tertulia hemos compartido. Entonces lo dices muy bien. Los temas son generalmente temas barriales que hacen a la vida del barrio. Ahí había uno, por decirles, el caso de, por tomar como ejemplo, un centro que
recibe a niños en situación de riesgo y los tiene durante muchos años como, digamos, como si fuera una escuela, un encierro, ¿cierto? Pero a cierta edad tiene que soltarlos. Y puede ser 16, 17 años, ¿cierto? Pero después de esa edad no hay un seguimiento. O sea, los suelta a la sociedad, que es una sociedad muy complicada, muy compleja y también muy violenta. Entonces se han encontrado muchos casos de que estos chicos han terminado mal. Entonces se tomó ese tema y los investigadores del caso, entonces no, en su búsqueda de antecedentes, etcétera, etcétera, no centraron solo su búsqueda en su vida en ese lugar, en esa institución, sino eso llevó después al contexto, a la familia que muchas veces no existía, a los amigos de la infancia, a los familiares. O sea, al final el universo de relaciones fue mucho más amplio. Realmente, como aquí hemos dicho, se atravesaban las redes que, digamos, iban determinando la conducta del niño y que justamente también le mostraba sus límites y posibilidades para poder avanzar o para quedarse en ese lugar. Entonces, eso muestra que cualquier hecho que uno investiga no es solo el objeto, sino es el objeto relacionado con toda la red de relaciones. Ahora, comenzamos con la inducción, o sea, fenómenos que sacamos de la realidad, que los vamos integrando, sumando, y siempre queremos sacar, no digo teoría, pero algunos enunciados que nos orienten la tendencia del estudio. Y como y ocurre esto que hemos conversado, el análisis es un modo de razonamiento que ha fragmentado la realidad, la ha cuadriculado. Y como cuentan los estudiosos el primer urbanismo griego, Hipodamo se llamó el primer urbanista griego, que fue el que diseñó la Acrópolis, de la cual se recuerda el Partenón que estaba allá arriba. Y ustedes saben que ese paso fue un paso de una vida totalmente rural, con sus árboles, con toda la vida de la naturaleza, que de repente hay unos griegos que encuentran la geometría y dicen que si generamos una ciudad que acompañe la geometría abstracta, va a ser una ciudad más inteligente. Y ahí nace el urbanismo geométrico. Entonces, afuera quedaron los rurales y vamos a decir los ciudadanos se encargaron de la ciudad. La Acrópolis, con sus teatros, con sus lugares de debate, sus ágoras, y allá arriba, digamos, el templo de la diosa Atenea. A lo que voy es que nos han cuadriculado con la geometría, que no ve sino reducciones, por eso hay que tomar la palabra tan reduccionismo, el reduccionismo, vamos a decir. Y ahí también entra el modelo económico de consumo. Y vean lo que está pasando ahora con este asunto de la peste, que por tomar la variable de sanitaria, nos encerraron a todos para solucionar lo sanitario, pero al encerrarnos en lo sanitario se quebró la economía. Y al estar encerrados aparecieron los problemas psicológicos, la violencia en la familia, etcétera, etcétera. Nunca se ve síntesis, no se ve como totalidad. Y
pero no solo en abstracto, sino totalidad de las relaciones, de los vínculos. Porque en el fondo se descubrió, y ahí hay otra investigación, esta ya de un grupo de psicólogos que está haciendo ahora, porque hay personas, dice, que no logran desarrollar todo su potencial interior. Y entonces siempre dependen de los psiquiatras, de los psicólogos, para que los saque del problema. Entonces la hipótesis ahí es que nosotros tenemos una serie de potencias, de dones en nuestro interior. Esto lo sabemos, digamos, y hay autores ya que han trabajado esto, pero que todas esas redes de determinaciones postergan que esos dones se puedan desplegar. Y ahí aparece alguien con dificultades mentales, dificultades por debajeo, dificultades de que, bueno, no puede asistir a la escuela. Entonces, el problema estaba afuera, aunque el síntoma estaba adentro. Entonces, ahí también quiero yo, creo que el análisis, en cierta manera, no sé cómo decir, ha reducido tanto la dimensión de la vida que muchos de los problemas, incluso planetarios y esto del climático, todo ese asunto, es por esa reducción. Y que recién ahora se comienzan a dar cuenta de que esto es algo que no puede tomarse en forma reducida, sino que hay que tomar como totalidad. Ahora, ese cambio de una persona que solamente trabaja, vamos a decirlo, analítico, a una visión de más complejidad no es fácil. Absolutamente no es fácil. Eso que dicen de cambio de paradigma no ocurre en un día, porque es demasiado, ya es cultural esa manera de ser. Eso está grabado en nosotros y genera nuestra conducta y nuestras determinaciones. Entonces no es fácil en la educación, pero lo que uno puede hacer es, digamos, esto que hacemos, crear lugares de conversación, lugares de debate, para mostrar la riqueza de la vida y para que cada uno, con lo que pueda aprender, lo lleve a su convivencia, lo lleve a su trabajo, y ahí comienza a ser una persona que irradia, principalmente irradia esperanza, irradia vida. Entonces, eso es lo que yo he encontrado, digamos, en estos ejercicios. Y reduzco, el análisis es fragmentador, cuadriculador. Y la síntesis, aunque está conectada al análisis, nadie puede, porque todo está vinculado, es la totalidad. O sea, el famoso ejemplo de ¿qué miras? ¿El bosque o miras el árbol? Entonces, ahora, investigar con la totalidad o comprender la totalidad es muy difícil, muy difícil. Ahora, la suma de las partes es igual al todo. Eso no ocurre. No hay suma de las partes igual al todo. Esa es una frase abstracta que no ocurre en la realidad. Eso también es algo que por lo menos yo no sé, he visto, experimentado, etcétera, etcétera. Ahora, la síntesis también es una totalidad abstracta. Entonces, ¿cómo hacemos comprender eso para que ambas, análisis y síntesis, nos ayuden en nuestra búsqueda? Eso es lo que yo puedo decir. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Estaba como pensando en que cuando uno mira, digamos, este tema de la síntesis, si de pronto la dificultad que se da al establecer un ejercicio de análisis es que de algún modo, digamos, hay una forma de identidad abstracta
que hace que la gente no vea dentro de un proceso de análisis ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está tan identificado con una realidad y estas, digamos, que el proceso de síntesis es sacar de esa abstracción esa realidad en la que la gente vive. No sé si me estoy siendo claro. Veo que digamos, que en algún momento me produce la sensación de que nosotros nos preocupamos mucho por analizar, ¿no? Y que normalmente las personas analizan, tal vez porque es la actitud más básica, y no ven la síntesis de las cosas reales. ¿Por qué? Porque finalmente la realidad es como una abstracción, o sea, no sabemos en qué estamos. Entonces, me parece que tal vez uno en el mundo real debería mirar como las cosas en ese análisis que estamos haciendo, en esa partición en mil pedazos, como planteaba Descartes. Entre más divida usted, más va a entender, más va a tener argumentos para establecer diferencias, va a encontrar más cosas que posiblemente son abstractas. ¿Por qué? Porque el asunto es definitivamente relacional. Y entonces, lo que estaba diciendo ahorita Roberto, ¿no? Hay unas redes de determinaciones reales que hacen que la realidad esté cuadriculada. Lo que ustedes han ido diciendo es que, bueno, yo estaba buscando como esas diferentes aplicaciones que tiene la síntesis. Era como la idea con la cual me fui de la tertulia anterior para esto. Y a raíz de lo que comentan Francisco y Roberto, y que de alguna manera pues ha ido redondeando, yo quiero pues, me dicen si me salí del tema o qué, pero es que estaba buscando las aplicaciones de la síntesis. Y en una conferencia que dio el rector de la Universidad de los Andes el lunes, pues me llevó a seguir indagando precisamente por este tema de la síntesis. El señor rector estaba centrándose en lo que tiene que ver con los algoritmos. Empezó por el tema de los algoritmos. Si nosotros llevamos también el tema de la síntesis, el algoritmo es una síntesis de un conjunto de abstracciones, en el caso, por ejemplo, de la tecnología o de la inteligencia artificial. Y colocaba como ejemplo la síntesis a través de los algoritmos que ha construido Google para búsquedas en la red. ¿Y cómo ¿Para qué, perdón? Las búsquedas que una persona hace en la red. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que siendo, por ejemplo, nosotros 5, y decimos, bueno, vamos entre los 5 a hacer búsquedas en Google, por ejemplo, sobre qué es síntesis, cómo le aparece el contenido a Roberto, el contenido que le aparece a Estela, el contenido que le aparece a Armando y el contenido que le aparece a Francisco o a mí, ni el mismo orden, ni la misma configuración, y estamos utilizando la misma plataforma o el mismo buscador que es Google. ¿Y eso qué hace? Que los algoritmos, pensados en este contexto de la síntesis, recuperar esas generalizaciones que están en diferentes del ámbito virtual y se los traen de manera sintética a través de algoritmos a la persona que hizo la búsqueda. ¿Qué ha sucedido con ese ejercicio de acuerdo pues, a aquello que quería expresar el señor? Y es que esas formas de síntesis con las cuales ahora quiere trabajar la educación hacen que entonces se trabaje sobre una educación basada en la síntesis de algoritmos personalizados. Y hacer con ello de la educación un proceso de síntesis de la información y de la inteligencia artificial aplicada a las búsquedas para una síntesis de la educación personalizada. Y esa educación personalizada lleva
a un extremo que a mí me pareció, pues, no lo estaba dejando para el final porque me pareció delicado lo que el Señor propone, porque está encaminado a una síntesis al transhumanismo. Y entonces quería mostrarles esto, es cómo esta misma temática, que de una manera noble y altruista han presentado Francisco y Roberto, que nos llevan a cosas excelsas, también hoy las estamos y de una manera muy pragmática, los expertos en inteligencia artificial, yo diría que en Colombia, a través de la educación representada por ahora por el señor rector de la Universidad de los Andes, utilizando la síntesis en este sistema educativo, que ellos lo han dado por llamar como algoritmos personalizados para el aprendizaje del mañana. Solo quería colocarlo como una reflexión para que veamos los caminos que hay allí. Lo que tú acabas de decir es un ejercicio aplicado de lo que es la operación de la recomposición de una totalidad de experiencias semejantes que tienen unos atributos semejantes que se condensan, se abstraen y se colocan como una fórmula de tipo general. Y vuelvo e insisto, esa es la naturaleza propia de la síntesis. No necesariamente tiene que haber previo un análisis, no necesariamente, aunque puede haber un análisis previo, porque en ese sentido el análisis previo ayuda a una síntesis potente, vigorosa. El ejercicio que yo planteé del barrio, el ejercicio que Roberto planteó acerca de la institución educativa, de los niños que después sueltan a la sociedad, son ejercicios en la práctica de lo que es el método de síntesis. El método de síntesis se puede hacer en términos de operaciones, llamémoslo así, operaciones físicas, pero también en términos de operaciones intelectivas. De operaciones intelectivas que pueden ser operaciones intelectivas filosóficas, operaciones intelectivas científicas, operaciones intelectivas estrictamente lógico-matemáticas. A eso me quería referir. El ejercicio de la síntesis es una operación que puede trabajar con el análisis justamente y que las dos llevan formas de razonamiento ya sea inductivo o deductivo o combinados. Y esto responde a las inquietudes que tenía en su momento Karen, si estaban separados o tenían interacción. De la misma forma, Roberto habló acerca de una analogía que yo había hecho. Y podemos introducir aquí ya el concepto de analogía. Y es que una analogía es la aplicación de un ejercicio de síntesis de algo que está operando en un lugar para trasladarlo a otro lugar. Es una transpolación de una síntesis que hemos hecho de algún tipo de fenómeno que ocurre en un lugar y lo trasladamos a otro lugar. El ejercicio de la analogía también está relacionado de alguna manera con la abducción, pero la abducción la vamos a trabajar posteriormente porque con la abducción está el ejercicio de formular hipótesis explicativas. Pero quiero por lo pronto recalcar que en este ejercicio de síntesis, algunos le vinculan las ideas de causalidad porque buscan relaciones entre antecedentes y consecuentes de lo que va sucediendo. Es probable que, por ejemplo, en el ejercicio de los algoritmos que se han extraído en Google acerca de la navegación que hacen los distintos usuarios de la Internet, por supuesto que viene también una hipótesis de causalidad, porque miran cómo es que navega y antes de una navegación, cuál fue primero, cómo se concatenó esta primera con esta segunda, con esta tercera, con esta cuarta, que no necesariamente es una concatenación lineal, porque puede ser una concatenación en términos de red e incluso medir las causalidades en términos matemáticos de porcentajes
porcentajes, que habitualmente viene por este lado, pero aquí se trifurca o cuadrifurca en un 25% para esta línea, en un 37% para esta otra, un 12% para esta otra, y lo que falta pues para esta cuarta, y así sucesivamente en forma de red. Esas son formas ya utilitarias de la síntesis, que ya no es de operaciones exclusiva del pensamiento humano, sino que han sido transmitidas a la máquina, y por eso tú tienes razón, Astrid, al señalar al final de cuentas que esto puede conducir a un ejercicio de transhumanismo cuando haya una integración entre el organismo humano y la infraestructura tecnológica de comunicación de datos y organización de datos, ya sea a través de chips implantados o a través de conexiones de contacto de máquina a nivel táctil con el dedo humano a través de chips, o a través de señales electromagnéticas salidas por el ojo hacia una pantalla que tiene sensibilidad a la luz electromagnética que pueda producir el ojo, qué sé yo. Y en ese sentido, pues viene esa explicación que tú decías de ese punto en el cual hay una transhumanización, que el humano deja de ser distinto o diferente del artefacto y se vincula con el artefacto. Y ahí vemos que el ejercicio de síntesis estaría, pero ya en una aplicación. No en vano hacemos este tipo de ejercicio para poder ver que estas cosas que hablamos de inducción, deducción, análisis y síntesis no son cosas por allá de lógicos o de matemáticos o incluso de filósofos que hacen disertación sobre eso. Esto tiene una aplicación muy práctica hoy por hoy: mercados financieros, navegación en internet, todo el ejercicio del marketing que se hace sobre toda la comunidad internacional en la venta de bienes y servicios. O sea, hay unas aplicaciones que son fundamentales, y el poder entender que estas formas de razonamiento no solamente tocan la ciencia, la actividad de producción científica y tecnológica, sino que es en el ejercicio de la vida misma, que lleva incluso a lo que Astrid ha señalado del momento del transhumanismo. Gracias, Francisco, por hacer este redondeo, pues porque precisamente a veces uno lo que quiere es conectarlo con lo que los demás colegas están presentando, y lo has hecho de una manera pues muy, muy lúcida, en el sentido de que, como vamos viendo, aquí podemos tomar todo lo de las formas lógicas en el sentido filosófico, en el sentido de la historia de la ciencia, pero trayéndolo a los sentidos que hoy está teniendo la aplicación de esas formas lógicas, pues a mí me llamó mucho la atención esa conferencia que presentaron el lunes, porque específicamente es una aplicación de la síntesis en la versión de la inteligencia artificial, y según lo que exponía el rector, entiendo que es la manera con la que ellos están en este momento de hacer que se vuelvan las clases, porque quieren poner en práctica todo este sistema, de tal manera que a través de esa forma de proceder se ponga en práctica y en funcionamiento el transhumanismo. Y está prevista para la Universidad de los Andes y la Universidad de AFIT a partir de este semestre. Muy bien. Estela colocó un vínculo que lleva a el caso de un ciberorganismo humano que está reclamando cierto tipo de normatividad jurídica que le ampare, en el sentido de poder generar una divergencia en términos de especie que la distinga del humano, pero también con sus propios derechos. Si ya habíamos acusado en algunas tertulias anteriores el asunto de la juridización de los recursos naturales como personas jurídicas sujetas de derechos, ahora estamos viéndolo en esa vinculación entre el ser humano y el artefacto como una unidad
que tiene la búsqueda de convertirse en una especie distinta de la humana, pero que sea coexistente con el humano y que a su vez pueda ser sujeto de derechos, pero también, por supuesto, de obligaciones. No sé si Estela quiera decir algo al respecto, que fue la que propuso la idea. No, solamente es que me acordé de este señor, se llama Neil Harbison, y pues el señor anda con una antenita ahí pegada de la cabeza. Es un artista, y empecé a buscarlo mientras estábamos hablando cuando Astrid hablaba de transhumanismo, ¿no? Entonces, pues simplemente fue hacer ese llamado, y volviendo otra vez al tema de tenemos que ver la película de Netflix, porque pues todo esto de los algoritmos sí, pues es muy interesante, y obviamente lo que decía Astrid, si llegamos a hacer en este momento cada uno una búsqueda y sacamos una captura de pantalla, van a ser absolutamente diferentes, porque pues personalizan las cosas de acuerdo a los, entre comillas, intereses que tiene uno, para que uno bueno, eso desde un punto de vista de hacer una búsqueda, por ejemplo, intelectual, pues a mí muchas veces me ha servido, ¿no? Porque estoy buscando algo, no sé, que arranco con las 2 primeras palabras y me empiezan a salir libros al respecto. Claro. Pero el otro, la parte negativa del asunto es cuando hay un ente superior más arriba de esto, que es como el titiritero, y entonces él ya no te mete solamente lo que a ti te interesa, sino que a él le interesa que tú te intereses por, que es cuando empieza que le dicen a uno que la propaganda de no sé cuántas, y caemos en casos como de Cambridge Analytica, que ya lo habíamos mencionado aquí una vez, y toda la manipulación que se ha hecho por esta empresa de las elecciones de gobiernos como Brasil, como el Brexit, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese es como los límites, ¿no? Y uno dice, pues qué bueno, pero qué bueno siempre y cuando quién es el que tiene el manejo de los hilos. Bien, yo veo que esta, llamémoslo así, disquisición, pensamiento y reflexión iniciada por Astrid y que ha continuado de alguna manera Estela con esta idea, de esta propuesta que voy a leer con detalle en su momento, nos refuerza, llamémoslo así, la importancia de por qué es necesario estudiar las formas de razonamiento, porque ahí es donde vamos a ver que las formas de razonamiento tienen unas utilizaciones que ya ni siquiera son humanas, sino que son probablemente transhumanas, y que eso está relacionado con toda la forma de vida que tenemos hoy, no solamente en el campo de la producción de ciencia y tecnología. Entonces creo que ha sido valioso. Yo no sé si... ¿Cómo dices? Estoy buscando también a ver si encontraba la conferencia del señor ahí me metí a la página de la Universidad de los Andes, pero no hay grabación por ningún lado. Sí, bueno, no, está bien ahí, cada uno buscará, porque es, Estela, no nos podemos perder del tronco central, que es el estudio acerca de la síntesis como forma de razonamiento. Pero si llegas a encontrar eso, envíalo por el chat. Pues yo se los comparto en el sentido de que yo tengo el enlace, me lo dieron en el momento que él iba a empezar a hacer la conferencia y el debate, entonces les copio por los correos más tarde, si les parece. Sí, me parece, sí. A mí se me hace como delicado eso que está diciendo el señor. Sí. De verdad que es preocupante. Entonces, nos queda un tiempo para mirar lo de la analogía, ¿no? Entonces... Listo. Entonces, después de haber hecho como una pasada general sobre aspectos de orden filosófico y de estas diferentes aplicaciones, vamos entonces a encaminarnos hacia el tema de la analogía. En relación a la analogía, pues yo lo tomé por el lado de los tipos de pensamiento más que por las formas de razonamiento, en cuanto a que pues, tengo un documento que desarrolla una serie de conceptualizaciones al respecto, y pues voy a compartirlo, y como igual en las otras ocasiones, pues abrir el espacio que cada uno vaya planteando. En la perspectiva del pensamiento analógico, entonces organiza la experiencia cognitiva
que cada persona elabora sobre la realidad, ya que es un proceso que le permite interaccionar y transformar ideas, percepciones y conceptos. Este pensamiento permite convertir lo ordinario en extraordinario y lo extraordinario en ordinario, y que lo abordamos desde lo desconocido a lo que ya se conoce. La sola observación de similitudes y diferencias en un objeto, fenómeno o situación es una manera de practicar este estilo de pensamiento. Digamos, yo lo tengo más ubicado por el lado de las competencias y de la aplicación, no tanto en las formas lógicas de razonamiento que los venimos desarrollando. Entonces, pues solo presento este abrebocas para que quienes tengan otros elementos los vayamos redondeando. Pues yo de la lectura solamente subrayé el primer renglón que dice: es una forma de operación del pensamiento en la que se estima la semejanza de ciertas facetas, cualidades y relaciones entre objetos o fenómenos no idénticos. Me llamó la atención mucho la parte que dice que es una similitud de propiedades externas y sobre todo secundarias, ¿no? Porque si fueran las primarias, pues ya no sería la analogía. Es pobre en el carácter probatorio concluyente, ya que la deducción por ella inferida tiene que ser un aspecto de probabilidad. Y pues básicamente pues eso, ya después venía lo de los componentes esenciales y el vínculo. Ha de fundamentarse en los componentes esenciales, establecer una correlación entre objetos y es lo más relacionado posible. Pero eso es básicamente de la lectura que se hizo. Bien, pues sí, la analogía lo que hace es tomar las características, atributos y rasgos que hay en un determinado ámbito de estudio que están perfectamente identificadas y se trasladan en su forma de operación y organización estructural trasladadas a otro conjunto de hechos que configuran un fenómeno que aparentemente tiene un funcionamiento semejante. Y entonces uno puede tener como elemento de ejercicio de pensamiento analógico como forma de razonamiento cuando observa, por ejemplo, la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos y observa un sistema de carreteras en una región de un país. Y puede observar cómo hay un ejercicio de circulación. En un lado es de flujo sanguíneo y en el otro es de flujo vehicular. Y puede incluso establecer cierto tipo de estructuras y patrones que incluyen matematización de la cantidad de flujo. Incluidos algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con mecánica de fluidos que procede de la física. El fluir se atribuye pues a elementos que son de carácter líquido, pero incluso por ejercicio de razonamiento analógico se puede hacer que dentro de la ingeniería urbanística la ingeniería de los flujos de tránsito, se pudiera ver el movimiento de los vehículos como análogos a los movimientos de fluidos o de líquidos a través de sistemas de tuberías o cañerías. Por supuesto, con unas características propias, pero que se pueden incluso matematizar. ¿Qué implica esto? Inclusive que se pueden hacer modelizaciones de orden lógico matemático de un fenómeno y ese modelo se puede trasladar a otro tipo de fenómenos de manera analógica. Entonces, las características importantes acá para el campo de la ciencia y la tecnología, en el caso del análisis, es que las características que tenga un fenómeno A que tenga características X, Y, Z, puedan ser trasladadas no desde el punto de vista real del fenómeno original, sino desde el punto de vista de sus atributos abstractos a otro tipo de fenómenos que son distintos del inicial.
Tal como les decía, acerca, por ejemplo, del flujo de vehículos y flujo de líquidos a través de una tubería o el flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos. El hecho de poder construir un modelado acerca de cómo es la presión atmosférica en determinados lugares y el comportamiento de los cuerpos en las mismas, trasladarlas a nivel experimental en cierto tipo de escenarios. Observen, cuando se hacen modelos experimentales, lo que se está haciendo es un ejercicio analógico, que se trae un elemento que se da en el mundo natural, pero que para efectos de control o de manipulación se traslada al laboratorio. Allí se da un ejercicio de analogía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí es donde se ve que el campo de la analogía es fundamental en lo que es la investigación experimental. El campo de la modelización matemática de fenómenos que está relacionada con el trabajo experimental está íntimamente relacionado con el modo de pensamiento analógico, la forma de pensamiento analógico. Ahora bien, si en un trabajo experimental inclusive podemos hacer predicciones en términos de hipótesis, ya estamos metiendo ahí la abducción. Yo sé que vamos a trabajar la abducción aparte, pero quería decirles eso. Por eso las formas de razonamiento, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, no se trabajan de manera pura y separada, sino que intervienen e interactúan múltiples veces, como es la operación justamente del intelecto humano. Y como es ahora la operación de los cerebros electrónicos, por decirlo así, de las máquinas, de las máquinas computacionales que a través de complejos sistemas de procesadores potentes pueden hacer el trabajo de interacción de información y procesos de una manera muchísimo más potente que un solo ser humano, que es lo que hace que se dé esa algoritmización de los procesos. Y entonces empezamos a ver que todas las formas de razonamiento de origen humano se han trasladado a las máquinas de procesamiento de datos y que producen información y que después producen operación cuando se convierten en modelos de organización mecatrónica, cibertrónica y yo no sé cómo se llamará. Bueno, cuando seamos cyborg, no sé si será cibortrónica. Digamos que los seres humanos con dispositivos electrónicos que además del cerebro tengan unos procesadores adicionales, puedan procesar y hacer analogías de muchos elementos a través de dispositivos que vayan incrustados en el cuerpo humano, cosas por el estilo. Entonces, con esto estamos viendo que las formas de razonamiento son fundamentales para entender qué es lo que nos está pasando hoy por hoy, porque ellas son las que permiten procesar información, procesar conocimiento. Y aquí hay que hacer una distinción entre información y conocimiento. Nosotros los seres humanos tenemos conocimiento, las máquinas, información. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando nosotros los seres humanos nos lleguemos a ese momento que señalaba Astrid de transhumanización, donde haya una nueva especie de cyborgs? Los cyborgs manejarán conocimiento, e información, manejarán solamente información. Es una cosa bien importante de reflexión filosófica y de ética filosófica para nosotros. Ese sería mi aporte por ahora de lo de la analogía. Siguiendo digamos, este hilo conductor que está planteando Francisco y que de alguna manera también Estela dio, y quiero recuperar como el espíritu de lo que nos ha compartido siempre Roberto, y es cómo a través de la analogía
que es que en el campo de la investigación con la que él ha trabajado, que es de la experiencia vital y de la recuperación de esas vivencias, cómo se hace de ese conocimiento que en un momento dado es enunciado como teoría, llevado a la práctica y cómo de la práctica a la teoría. En el sentido de que, por ejemplo, lo que hacemos, por ejemplo, en las universidades es cuando trabajamos la cátedra de metodología en la investigación o proyecto de grado, específicamente es un ejercicio también de analogía, porque llevamos a que los estudiantes en estudios de caso o en el trabajo de grado o en los ejercicios que a veces hacemos en la misma clase, poderlo llevar en ese paso a paso de las metodologías de la investigación que en un momento dado utilizaron pues, los filósofos de la ciencia o los filósofos clásicos, y hacemos en ese sentido un ejercicio didáctico de la analogía. No sé, Alberto, ¿qué quiere decir al respecto? Coincido contigo, Astrid. Sin duda que hay una analogía, pero no hay pensamiento. Hay estudiantes que podríamos decir que prácticamente responden al índice, vamos a decir, del ensayo, de la tesis de maestría o de la tesis de doctorado, pero no hay procesamiento. Eso es lo que yo he encontrado y es muy frecuente, es muy frecuente. Es muy diferente si uno toma el impulso de los grandes filósofos y los lleva a alguna investigación, pero que eso ilumine el trabajo, que permita discusión, que permita incluso ir más lejos de lo que podía, digamos, lograrse con solo copiar y hacer un marco teórico que sea un copy-paste. Entonces ahí también hay que tener en cuenta y también otra cosa, las formas de investigación en una escuela empírico-positivista, cuantitativa, reduccionista, ya no es la misma que en una cualitativa, y a su vez no es la misma en un enfoque de sistemas, y ya no es la misma en un enfoque de complejidad. Eso es lo que yo he encontrado. No hay una forma, no hay una sola forma de hacer ciencia, ni no hay un solo método científico, ni una sola forma, entonces en este caso, de utilizar las formas de razonamiento que estamos aplicando aquí. Sí, muchas gracias. Muy buena esa reflexión. ¿Cómo conservamos la creatividad en el proceso investigativo? Sería la pregunta que yo dejo. Esa pregunta de Roberto es fundamental, porque es que el asunto de la creatividad obliga a la no repetición, obliga a la búsqueda de nuevos caminos, y es donde aparece lo que hemos conocido en filosofía de la ciencia y en lógica de procesos metodológicos como las heurísticas, que es esa búsqueda de caminos que sean nuevos, caminos distintos que permitan hallar, digámoslo así, respuestas a cierto tipo de preguntas, que podamos ubicar ciertas formulaciones que en un momento determinado no están a la vista, pero que la combinatoria de ejercicios anteriores más ese ejercicio inspiracional de lo novedoso permite trabajar sobre cosas nuevas, que hay veces que son cosas que no son necesariamente de tipo lógico, pueden ser vivenciales, pueden ser inspiracionales de tipo subjetivo, que abren caminos. Y ese es el elemento propio del ser humano. Un ser humano se distingue de una máquina, es en el hecho de que tiene ese carácter inspiracional que genera cosas nuevas, cosas posibles, que llamamos creatividad. Y
que desde el punto de vista científico y filosófico-científico serían los caminos de las distintas heurísticas para sacar nuevas respuestas, sacar nuevos productos, sacar novedades. Yo veo esa parte muy importante. Haría una división de dos niveles. Uno, hacer cosas nuevas a partir de conocimientos ya que se conocían, conocimientos que ya se tenían, y entonces se hace una recombinación de eso que ya se conocía y se saca algo diferente desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, y que tiene una aplicación en un determinado escenario que antes no se había dado. O viene una mucho más potente, y es que sin necesariamente tener que basarse en conocimientos previos, poder de manera novedosa plantear una salida que no había sido pensada antes. Esta es la acción inspiracional de los genios, por supuesto. Los hombres creativos, donde yo me podría ubicar, tomamos de lo que ya conocemos y hacemos recombinaciones, pero los genios lo que hacen es sacar desde donde no existían las cosas para proponer vías nuevas. Yo veo como esos dos niveles en la creatividad. Armando, ¿quieres intervenir? No, estoy bien escuchando aquí a mis amigos. Listo, porque No, digamos, ¿sabes qué? Me da una pregunta. Estaba pensando en el documento de Francisco. Claro que yo creo que ya lo mencionó, pero decía que la teoría de la semejanza. Claro. Ya estuvo hablando ahorita de la explicación teórica, de aplicación tecnológica, tocó algo, pero es un poco lo mismo, ¿cierto? Que ya dijiste. Claro, es lo mismo. Ah, bueno. Es que la semejanza es tomar los rasgos, atributos y características en términos de la forma y la estructura de algo, y que se trasladan a otro que aparece como semejante al primero. Es básicamente eso. Ya, pero en Pero sí, tecnología, ¿no? estabas diciendo. Básicamente el término es aplicado a tecnología. Pero no, también se puede utilizar en la construcción de teoría, de teoría explicativa de tipo representacionalista sobre fenómenos. Claro. Mira, hay un caso que es el caso que utilizó Kekulé en la diagramación de cómo se explicaba la unión molecular del benceno. El benceno que tiene una forma, hoy por hoy, pues se grafica de manera circular. No veía cómo los radicales OH se podían completar con la ley del octeto, con los 6 carbonos, para determinar la fórmula del benceno, que es un hidrocarburo aromático, un aromático de las secuencias de carbono. Y entonces el hombre, entre dormido, de pronto vio en las llamas de su chimenea, vio cómo había una serpiente que se enroscaba y se mordía la cola. Y como dice Roberto, eureka, o como dijo Arquímedes, eureka, lo encontré. Ya, puede ser de esa manera. En vez de tener una forma lineal, la molécula la puedo colocar de forma circular, y ahí sí me casan absolutamente todos los radicales OH más los demás hidrógenos, de tal manera que me configure el valor de la fórmula del benceno. Y esa es una forma necesariamente de tipo creativo, de semejanza, hecha por el químico Kekulé. Ajá. Increíble. bueno, yo vuelvo un poco a lo que le estaba queriendo plantear a Roberto. Yo comparto también eso de que no es común encontrar en los entornos académicos hoy gente con esa visión de pronto creativa en la investigación, pero como didáctica, como ejercicio de aula o de espacio formativo, lo que hacemos de una u otra manera los docentes es traer esas, digamos, abstracciones o formalizaciones que ha hecho la academia y la ciencia,
para llevarlo a los entornos o los espacios académicos, para buscar que de alguna manera se potencie en el ámbito de la clase ejercicios que promuevan algunas búsquedas. Algunos lo hacen de manera ingeniosa y creativa, no en casos muy particulares, pero pues también está por el lado de la parte del proceso mismo, de cómo las personas pueden irse introduciendo en este tema de la investigación. Porque de todas maneras, pues, no podríamos contar con que fuera de manera generalizada que se presentaran casos de creatividad, casos de ingenio, pero sí vamos viendo que es una forma de hacer como esa analogía del investigador llevándolo a una experiencia pedagógica o didáctica en el aula de clase. Es lo que tú y yo de alguna manera hacemos, Roberto, porque, bueno, si no lo hiciéramos es como que hemos perdido como la emoción de considerar que hay algo que es posible y es encontrar nuevos caminos. De acuerdo, Astrid, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Astrid, una pregunta que ya más de procedimiento. ¿Tú hiciste la invitación a la tertulia de hoy solamente hoy? No, esa queda por siempre. No, Astrid, a las personas. Sí, a las personas. Sí. Lo que pasa es que las personas, los que no han estado habitualmente, no tienen esa conciencia. Entonces... Y le hice de las dos maneras, tanto así que Roberto sí me contestó a la que hice de manera particular. La hice de las dos vías. La hice, está automática para que cada jueves cada persona ingrese, pero también lo hice hoy hacia las 11:30, 12, de manera particular, recordándole a uno por uno, y Roberto me contestó. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es posible que hoy no hayan venido porque estaban acostumbrados que tú las pasabas el lunes o el martes. Entonces yo no sé si te parezca prudente de todas maneras hacerlo, y en estas próximas 3 tertulias vamos a decir que ya está automatizada la tertulia y que lo único que tienen que hacer el jueves es mirar tal vínculo y que tú lo hagas, ¿vale? Bueno, señor, porque Karen sí escribió diciendo que ella no podía asistir, que se le había olvidado avisarnos, y que avisó fue hace unos 20 minutos. Ya, correcto. Ya. Sí, o sea, lo que les digo, he hecho las dos vías pensando precisamente en esa situación de que habrá gente que no tiene, pues, de pronto costumbre de ir a calendario y buscar la invitación. Eso es de ahí. Y pues sí, o sea, siempre la he hecho el martes, y de verdad que esta mañana me acordé, yo dije, pensaba que ya la había hecho. Es preferible, yo te sugiero respetuosamente que la hiciera el martes, está bien. Sí. Pero muy seguramente que a cada uno de ellos, pienso más bien que les pudo haber surgido situaciones como las de Karen, más porque ya esta semana todos ingresamos a nuestras labores. Sí, lo quedé pensando fue en la doctora de la Universidad Nacional, porque ella estaba así pendiente. Entonces, bueno, no importa. Para la próxima, pues hacemos eso para con ella. Yo de todas maneras me comunicaré con ella y le diré que le va a llegar el video de hoy. Bueno, no sé si queremos seguir avanzando en el tema de la analogía, si, bueno, es como el sentir, ¿qué quieren? A ver, Estela. Señor. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero todavía no, porque están grabando. Es lo del favor para la investigación de mi amigo. Ya. Bueno, pues parece ser que no hay más, Astrid. Sí, señor, eso es lo que estoy sintiendo. Ser abusiva. Hemos llegado. Bueno, entonces, como para que podamos hacer la parte de, como se dice, comercial del asunto, voy a dejar de grabar, para que podamos hablar de otra,